Dios los bendiga, hermanos, buenas noches, bienvenidos una vez más al estudio bíblico de Iglesia Cristiana de Gracia, desde aquí de Murrieta. Bueno, estamos hoy en Lake Elsinore, California. Una vez más estamos aquí para adorar a Dios, estudiar su palabra y vamos a empezar con una oración, así es que usted incline su rostro donde quiera que esté y vamos a adorar al Señor. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, para darte gracias, para adorarte por quien tú eres, alabarte por ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Señor, quien nos redimió de nuestros pecados, quien pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, así redimiéndonos y dándonos vida eterna. Te damos gloria, Señor, te alabamos por quien tú eres. Eres un Dios poderoso, eres un Dios santo, perfecto. Señor, no hay nadie sobre ti. Tú eres soberano y por eso te alabamos, por eso te exaltamos. Y Señor, es a ti a quien queremos adorar en esta noche y aprender de ti. Queremos conocerte más, Señor, para poderte darte a conocer mucho mejor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gracia que nos ha salvado. Y Señor, bendice a cada uno de los hogares de esta iglesia, a aquellas familias que conocemos, que quizás van a otras iglesias. Lo importante es de que estamos juntos aquí hoy, esta noche, para adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Para ti, Señor, sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar alabando al Señor. Este canto dice: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré.
aquí esta noche una vez más para adorar a Dios y es el tiempo que damos gracias. Así que donde usted nos vea, si está aquí en California, por favor deje un recado ahí avisándonos por qué está agradecido. Si tiene una petición, también déjala ahí en un comentario su petición. Pero avísenos, hermanos, si es que el Señor ha contestado esa petición o no, aunque no la haya contestado, pero al final el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Nuestro propósito es adorar al Señor. Nos gozamos con los hermanos cuando el Señor contesta las peticiones, pero no siempre va a contestar las peticiones, hermanos. A veces nuestras peticiones no van como nosotros queremos, pero Dios sabe lo mejor para nosotros. Dios conoce la situación mejor que nosotros y sabe que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos al Señor. Así que bendiciones, hermanos, y queremos seguir adorando al Señor. Así que cante conmigo este canto. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad.
ti, Señor Santo, sabiendo que tú eres grande, Señor, eres poderoso y que no hay nadie como tú. Tú eres eterno, eres el principio y el fin, dice tu palabra. Este canto dice: día a día tú estás y el tiempo está en ti. Eres el principio, el fin, y vemos la Trinidad en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Sabemos que tú fuiste ese Cordero, Señor, ese Cordero que vino a morir por nuestros lugares, el justo por los injustos. Pero hoy, Señor, reinas, tienes potestad, Señor, como león rugiente. Eres el león de la tribu de Judá. Y por eso te alabamos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Y porque estás sentado en gloria, Señor. Te adoramos. Te adoramos y nos regocijamos porque has vencido la muerte. Y así nos has dado victoria, Señor. Por eso cantamos, Señor, te adoramos en esta noche. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Padre, sabemos que toda lengua y toda rodilla se doblará y todo nombre y toda persona confesará que tú eres el Señor. Para tu gloria, para tu honra, es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, seguimos con el estudio semanal aquí de Apocalipsis. Estamos estudiando lo que es las iglesias, las cartas que Cristo Jesús le escribe a las iglesias. Dice que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estar en el capítulo 2 y 3 por los siguientes 3 meses, muy probable, porque vamos a seguir el bosquejo que les di la semana pasada, la carta a cada de estas iglesias, y en cada iglesia vamos a ver el autor, y eso sabemos que es Jesús, el autor que le dice a Juan que escriba. Vamos a ver la iglesia, el grupo, cómo de alguna manera cómo se formó, y luego veremos la ciudad donde está la iglesia, y vamos a ver y ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos a seguir con nuestro bosquejo de la semana pasada, y para continuar esta semana nos dimos cuenta que el autor es Cristo Jesús, eso ya lo dijimos, y la iglesia que estamos estudiando es la iglesia de Éfeso, que se encontraba en esa ciudad de Éfeso. Ya hablamos un poquito de esa ciudad, y ahora vamos a ver las comendaciones. Las comendaciones es la parte 2 de esta carta. Es muy probable que no terminemos ahora, pero vamos a hacerle el intento. Las comendaciones, que quiere decir que nos lleva ahora sí a la carta, a leer texto por texto. Y si usted hizo su tarea, leyó esta carta de perdido 7 veces esta semana, y espero que lo haya leído un poco más. Este es el patrón de esas cartas, que Cristo da sus comendaciones o reconocimientos. Es lo que significa una comendación.
Luego da su condenación o juicio, sus recomendaciones, y por eso es que uso la palabra recomendación, porque después nos va a dar las recomendaciones. En el versículo 2 de Apocalipsis 2, en la carta a la iglesia de Éfeso, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. La primera comendación que vemos en el versículo 2 es su arduo trabajo. El versículo 2 dice que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La palabra en el griego es capaz. Es capaz. No sé si lleva acento o no, pero más o menos así se dice. No conozco muy bien el griego, pero es interesante ver la raíz de algunas palabras para poder entender más la palabra del Señor. ¿Qué significa trabajo duro? Trabajo duro. Hasta llegar a un agotamiento, hermanos. Un agotamiento. El Señor reconoce que trabajan mucho. Su trabajo para Cristo era con mucho esfuerzo. Yo conozco hermanos preciosos, lindos, que trabajan duramente para el Señor. Que no son cristianos que solo quieren ser servidos. Y disculpa que si ofendo a alguno de ustedes, pero hay algunos de ustedes, hermanos, que les gusta el plato ya servido. A los de Éfeso no eran de este tipo. Los de Éfeso no les gustaba ser entretenidos. Ellos no eran cristianos que se sentaban en las bancas de atrás tampoco. Ellos querían estar envueltos, involucrados. No eran cristianos que solo comían de la cosecha. Hay muchos hermanos, yo en una época de mi vida fui uno de esos, que nos gusta nada más recibir. Pero la iglesia de Éfeso estaba dispuesta a cultivar, a plantar, a abonar y todo lo que se requiere hacer para tener una buena cosecha. Estos hermanos en Éfeso compartían a Cristo, enseñaban de Cristo, planeaban, ayudaban a gente en necesidad. Eran agresivos, hermanos, para trabajar. No agresivos para condenar, sino que eran agresivos para trabajar. Eso lo vamos a ver después. Eran activos. Esa es una de las primeras comendaciones o reconocimientos que Jesús les hace, que son trabajadores, trabajan para la obra del Señor. Luego reconoce, punto número 2 aquí, su paciencia. Paciencia. Ahora no puedes, dice, ese es el segundo punto, va a ser paciencia. Esto habla de su perseverancia que la iglesia tenía. Hoy en día, el pueblo de Dios le es difícil perseverar porque tiene falta de valentía para aceptar esos tiempos difíciles, esos tiempos duros que a veces permite el Señor que pasen para madurar en nuestra fe. Es difícil a veces aceptar las pérdidas cuando tenemos pérdidas dentro de la iglesia o pérdidas como familia. Pero eso es lo que Dios permite para probar nuestra fe. Que se convierten en gracia, en gloria para el Señor eventualmente. Cristo reconoce
que se mantienen ahí a pesar que tan difícil es estar en ese lugar. Acuérdense de las cosas que hablamos de la ciudad de Éfeso. Era una ciudad pagana, era una ciudad difícil de establecer una iglesia y querer adorar a Dios dentro de esta ciudad que adoraba al pecado, si se puede decir de esa manera. Entonces, nosotros a veces podemos estar rodeados de esas circunstancias donde el pecado está activo. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que estar involucrados en el pecado. Nosotros tenemos que ser luz en esa oscuridad. Y eso es lo que el reconocimiento que Cristo les da, que están persistiendo en esa lucha. A pesar de que las cosas son difíciles, a pesar de las pruebas que se presentaban, se mantuvieron fieles. Luego, el tercer reconocimiento, comendación, es que no puedes soportar a los malos. Si sigue leyendo el versículo 2, voy en el orden del versículo. Ahora, lo que Cristo está diciendo es que no toleran el pecado. Eso es lo que quiere decir no puedes soportar a los malos, es que no toleran el pecado. Que aún tenían una expectativa de santidad, que es algo que no se predica hoy en día en las iglesias. Algo raro hoy en día, hermanos, que se predique de la santidad. No habían perdido la sensibilidad contra el pecado. Ahora hay muchas iglesias que se envuelven en programas, en ciertas maneras de hacer las cosas que comienzan a parecerse mucho al mundo. Es muy probable, hermanos, que esta iglesia de Éfeso practicaba la disciplina en la iglesia. Otra cosa también rara en la iglesia de hoy en día. Pablo les escribió a esta iglesia en la carta de los Efesios, pero Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. La razón que Pablo les escribe esto es porque había mucha oportunidad para darle lugar al diablo en esa iglesia, en esa ciudad. Y no lo habían hecho, y Dios los está reconociendo por eso. Ellos odiaban las cosas malas. Así también nosotros, hermanos, tenemos que odiar esas cosas malas, tenemos que odiar el pecado. Resistían a los que practicaban el pecado. Notemos que no dice que no puede soportar las cosas malas, ¿verdad? El versículo no dice que no pueden soportar las cosas malas y que no puede soportar a los malos. No las cosas malas, sino que puede soportar a los malos. A las personas que hacían cosas malas. A esas personas no podían soportar. Les recuerdo que tampoco Dios. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que, y es una frase muy conocida ahora, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos eso. Fíjense lo que dice Salmos 5:5. Esto es lo que está diciendo la palabra. Yo nomás estoy recalcando lo que la palabra dice. Y a veces lo que decimos a veces no tiene mucho sentido. Pero fíjense lo que dice aquí. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, odia el pecado, pero este versículo también dice que odia, que aborrece a los que hacen iniquidad también. Así que tenemos que tener cuidado de no poner en alto al pecador. Sí, hermanos, Dios sí ama al pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único. Ustedes saben bien de Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este versículo también nos dice que él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Así que ahí hay un balance. Quizás Dios nos odia cuando hacemos cosas malas, pero también nos ama de tal manera que ha dado su Hijo unigénito. Romanos 9:13 dice,
como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios también aborrece a personas que escogen, y es la soberanía de Dios, no la vamos a poder entender. Mi trabajo no es explicarle la soberanía de Dios, sino que explicarle lo que la palabra dice. En Éfeso, no tan solo odiaban al pecado, pero también evitaban de una manera santa al pecador, al que estaba atado a su pecado. Pero no podemos olvidar que Dios ama también al pecador, hermanos. No podemos olvidar eso. Nomás solo estoy diciendo que tenemos que tener cuidado y tenemos que asegurarnos que con amor compartamos la palabra de Dios. No nos toca tirar bombazos, hermanos. Nos toca hablar la verdad y a veces la verdad sí va a doler a las personas. Pero lo tenemos que tenemos que hacer con un amor, el amor que Cristo nos enseñó. Éfeso, la iglesia de Éfeso odiaba todo lo que era moralmente malo. Odiaban a la gente que eran moralmente malos, con un tipo de santo odio, si se puede decir de esa manera, con un tipo de odio justo. Hermanos, yo odio el aborto. Y odio a veces las personas odio que eso suceda más bien. Y que esa persona se preste a eso. Pero amo a esas personas. Y así usted también tiene que amar a ese tipo de personas. Ahora, moralmente odiaban a los malos con un tipo de santo odio justo. Sabían que un poco de levadura leuda toda la masa, según Gálatas 5:9. Obviamente el odio hacia los malos mantiene a los malos fuera de la congregación. Pablo les advierte en Hechos 20, 29 al 31, y usted debería haber leído Hechos 20, y fíjese lo que dice aquí: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo comienza a despedirse de la iglesia de Éfeso antes de llegar a Jerusalén, aquí en esta isla, en Mileto. Sabía que iban, después de que Pablo los dejara de ese cuidado apostólico, entrarían en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. Fíjense cómo dice aquí, qué precioso. El corazón del apóstol Pablo era precioso. Dice que se recuerden que por 3 años, de noche y de día, no había cesado de amonestar con lágrimas. A él le dolía amonestar a sus hermanos, a cada uno de ellos. Esto Pablo se lo podría haber dicho a cualquier iglesia, hermanos. Pero aquí les advierte a la iglesia de Éfeso. Y 40 años después de que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, aún odian a los malos. Y el Señor Jesús se los reconoce. Retuvieron la palabra que Pablo les habló, y aquí otra generación, aún fieles al consejo de la palabra de Dios, mantienen ese reconocimiento que Jesucristo les da. Algo que les había advertido Pablo. Ahora vamos a ver un punto más. Su discernimiento espiritual. El Señor reconoce su discernimiento espiritual. Fíjense lo que dice el versículo 2 una vez más. Yo conozco tus obras, eran trabajadores, y tu arduo trabajo y paciencia. Tenían paciencia a pesar de las circunstancias en esa ciudad pagana de Éfeso, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Hermanos, hoy en día tenemos que hacer lo mismo.
No porque alguien se pone a hablar enfrente de Facebook, como lo estoy haciendo yo, tienen que creer lo que yo estoy diciendo. Usted tiene que creerle la palabra de Dios. Usted tiene que tener un discernimiento espiritual. Y para poder tener un discernimiento espiritual, usted tiene que conocer su palabra. Tiene que hacer un fact check de lo que esa persona está predicando. No un fact check, ¿ok? Eso no, un fact. Tiene que probar que lo que la persona está diciendo sean hechos de lo que la palabra enseña. Y no una palabra torcida, sino que la palabra de la manera que se debe de interpretar en su contexto. Dice, ya has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí la iglesia de Éfeso los pone a prueba a esos que se dicen ser apóstoles y fallan la prueba. Y fallaron la prueba por la doctrina sana que la iglesia podía identificar si era un maestro enseñando la palabra o no. Hermanos, muchos predican y enseñan error, y esos errores pueden desviar a una iglesia, a una congregación, a punto de que se vuelvan un culto. Se pueden llegar a convertir en un culto que ya no adora a Dios, que ya no sigue la palabra de Dios, sino las creencias de la persona que está predicando. Con enseñanzas raras. Hay enseñanzas bien raras, hermanos, que si yo les comienzo a decir, se sorprenderían. Y esto es lo que estaba haciendo Éfeso, la iglesia de Éfeso. Estaba asegurándose que los que enseñaban ahí, que decían ser apóstoles, enseñaran la verdad. Porque llegan a enseñar cosas raras que ya no son bíblicas. Jesús nos advirtió de falsos profetas. Como acabamos de leer de Pablo. Pablo advierte de falsos profetas. Y aquí esta iglesia de Éfeso, 40 años después, aún con sana doctrina, con su doctrina sana, doctrina bíblica, aún saben cómo evaluar a un maestro, a uno que se dice pastor, a uno que se dice apóstol, y cómo ponerlo a prueba. Algo raro también hoy en día. Nosotros, porque está ahí enfrente predicando, aceptamos y comenzamos a decir amén y amén y amén. Y no, hermanos, tenemos que poner a prueba lo que esa persona está enseñando. Muy probable en Éfeso, hermanos, había muchos queriendo enseñar doctrinas falsas, queriendo infiltrar en la iglesia, como hoy en día. Hoy en día también hay falsos apóstoles que quieren infiltrarse a enseñar legalismo, libertinismo, ritualismo, profeteísmo, si se puede decir de esa manera. Ahora, si algo vamos a aprender de la iglesia de Éfeso, es que mantuvieron su sana doctrina. Y eso es algo que el Señor Jesús les reconoce. Se mantuvieron fieles a la palabra, no al pastor, no al apóstol, entre comillas, no al profeta, sino que se mantuvieron fieles a la palabra y no hacer caso a los falsos maestros, a lo que ellos enseñan. Y eso lo pudieron hacer por tener un buen discernimiento de la palabra, un buen discernimiento de esa persona. Los únicos maestros que enseñaban en Éfeso eran aquellos que se mantenían fieles a la palabra de Dios. Esta es la manera que debe ser, hermanos. Esta es la manera que debe de ser en las iglesias. Cuando alguien está predicando algo que no, usted tiene la responsabilidad de decir, a ver, explícame aquí por qué aquí dice esto y tú estás enseñando esto. Los de Éfeso sabían esto y lo vivían, poniendo a prueba a aquellos que se nombraban apóstoles. Eran personas que se atrevían a decir que eran apóstoles. Pero eso no le importaba a la iglesia.
No le importaba que alguien dijera, pues yo soy un adorador, yo soy un evangelista, yo soy un profeta, yo soy un apóstol, porque a veces esos títulos tienden a traer orgullo, lo que tienden a traer, hermanos. Y esas personas ya se cree más de lo que es. Porque Lucas 17:10 nos dice específicamente lo que podemos hacer. Siervos inútiles. Ese es el rango más grande que podemos llegar, a ser siervos inútiles. Y yo no sé cómo se atreven algunos de estas personas a decir que son apóstoles. Pero eso no le importaba a la iglesia de Éfeso. Aún así tenían que pasar por prueba de la palabra. Hermanos, la iglesia de hoy en día debemos tener las mismas medidas y no creerle a quien sea que dice que es predicador o maestro, y mucho más para aquellos que se atreven a llevar el título de apóstol o profetas. Cuidado con esas personas, hermanos, porque lo que quieren es control, lo que quieren es poder, y lo que quieren es poder llevarte tu dinero. Al final ese es el punto donde quieren llegar. La otra cosa que reconoce Jesús de la iglesia de Éfeso es su fidelidad. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, como creyentes, no podemos caer al primer sacudión de palo. Cuando llega alguien y sacude la rama, las gallinas se caen. Entonces tenemos que estar bien agarrados de la palabra de Dios, fielmente, a través de todo el servicio de la iglesia de Éfeso, de sus dificultades, lo malo y el pecado, incluso los falsos apóstoles que se han querido infiltrar. Le dice Jesús: tú, Éfeso, te has mantenido fiel, has aguantado, decimos nosotros, la vara, ¿verdad? Has aguantado todo, y por las razones correctas, por amor a mi nombre, dice el versículo. Lo has hecho por mí, dice Jesús. Hermanos, los motivos de por qué hacemos las cosas deben de ser por un motivo solamente, puro, por amor del Señor. Lo que sea que hagamos en la iglesia, lo debemos de hacer por amor del Señor. Jesús le reconoce como fieles a esta iglesia. Por de perdida 40 años pelearon la batalla, se mantuvieron fieles a la verdad, por amor al Señor. Y no has desmayado, les dice, y no has desmayado. Fíjense lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermanos, es fácil caer. Es fácil caer de hacer el bien porque las personas decepcionan a veces. Por la ingratitud, por críticas, por rebelión, por falta de responder. Pero no los de Efesios, hermano. No los de Éfeso. Ellos fueron fieles a la palabra, fieles a la obra, a través de su trabajo lo mostraron, fieles al Señor, fieles a la manera que juzgaban a las personas, a través del discernimiento espiritual, a través de todas las pruebas. Nunca desmayaron. Siempre por el motivo correcto, por amor a su nombre. Y ese es el versículo 3 que me quería referir. Esto significa para la gloria de Dios, por su honor, su nombre, su reputación, y no la nuestra. Por eso no se preocupe cómo le llamen. No hay necesidad de que le digan al apóstol o el pastor o el no sé qué título usted se quiera poner. Usted es un hermano
en Cristo Jesús. Usted asegúrese que sea fiel al Señor, que la reputación que cuenta es la del Señor y no la nuestra, hermanos. Esta es una iglesia en Éfeso maravillosa, hermanos, una gran iglesia, una de las mejores de las que va a hablar de estas 7 cartas. Luego les dice en el versículo 6, nos brincamos del versículo 3 al versículo 6 porque estamos viendo los reconocimientos que Jesús les hace. Les dice que aborrecen las obras de los nicolaitas. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Después de que les deja caer su juicio en los versículos 4 y 5, que veremos, les da comendación. Aquí vuelve a reconocer, como para decir, si están mal, pero no están perdidos. Reconoce que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales Cristo también aborrece. Aquí hay un problema. Y hermanos, yo no me puedo comprometer que voy a solucionar todos los problemas bíblicos, que pueda definir, y no sé si esta es palabra, dogmáticamente, no sé si lo estoy traduciendo del inglés al español bien, dogmáticamente, ¿quiénes son los nicolaitas? Y la razón por la cual digo eso es que yo no te puedo decir con toda la verdad quiénes son o fueron los nicolaitas. Solo podemos asumir, y es lo que voy a hacer, para que nos ayude un poco. Vamos a hablar un poco, y la pregunta es, aquí, obvia, ¿cuáles son las obras de los nicolaitas? ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y dónde erraban? ¿De qué se tratan los nicolaitas? ¿De qué se tratan esos nicolaitas? Hay muchas posibilidades, pero encontramos a esta herejía en otras partes, en la carta a los de Pérgamo, en Apocalipsis 2, 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El versículo 15 que estoy leyendo aquí, mejor traducido, debería de leerse de esta manera. Y si lo traducimos de esta manera, quizás te haga un poquito más de sentido. Tienes a los que de la misma manera llevan la doctrina de los nicolaitas. Él también, en sus Reinas Valeras, está haciendo una referencia a las doctrinas del versículo 14. De la misma manera practican las cosas del versículo 14. Tienes a los nicolaitas. Ahora, a Balaam lo entendemos. Solo tienes que leer Números 22 al 24. Si lees el capítulo 22 al 24 del libro de Números, vas a entender quién es Balaam. Básicamente vino Balaam a seducir al pueblo de Dios a la idolatría, a la inmoralidad. Como profeta vino y en vez de encaminar al pueblo a Dios o a Cristo, a Dios, a la santidad, los encaminó al pecado, a la inmoralidad y la idolatría. Esta es lo que es la obra de Balaam. Lo que vemos en el versículo 15 es lo mismo que hacía Balaam, lo están haciendo los nicolaitas. Era simple una versión nueva de Balaam en el Nuevo Testamento. La palabra Nicolás viene de dos palabras griegas, Nike
y loas. Nike, de la palabra Nicolaitas, es de donde viene la palabra que hoy tenemos Nike en nuestros zapatos, en nuestros tenis, ¿verdad? Que quiere decir conquistar. Y la palabra las, que significa gente, personas. Entonces la palabra Nicolaitas significa conquistar a las personas, conquistar gente, conquistador de personas. Alguien que conquista las personas, es lo que significa la palabra Nicolaitas. Ahora la palabra hebrea Balaam, significa destructor de personas. Entonces lo que vemos en el antiguo, lo que tenemos aquí con los Nicolaitas en el Nuevo Testamento, lo mismo que teníamos con Balaam en el Antiguo Testamento. Es alguien que por sus falsas enseñanzas conquista o lleva a las personas al pecado, a la destrucción. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿cómo es que este tipo de enseñanza se podría permitir en la iglesia de Pérgamo? Yo me pregunto, ¿cómo es que este tipo de enseñanza se puede permitir en la iglesia de hoy? Ahora, pero esa es la pregunta. Yo mismo me recuerdo, de igual manera que se permite hoy en día las enseñanzas en las iglesias. Viene disfrazada de espiritualidad. Viene disfrazada como una psicología espiritual, ¿verdad? La psicología espiritual se ha infiltrado en la iglesia grandemente. Ahora, la psicología tiene que ver con la mente, ¿verdad? Y no voy a entrar mucho en ese tema, pero en la psicología te hablan de que tienes que amarte a ti primero. La razón de que tú no amas a ciertas personas es porque tú no te amas a ti mismo. Tienes que empezar a amarte a ti primero. Y vienen a través de mantras y a través de yoga y a través de todas estas diferentes enseñanzas modernas que supuestamente el cristiano tiene que llevarse a través de estas mantras y de esta psicología espiritual que no existe en la palabra de Dios, hermanos. No existe. Y por eso es que no me sorprende. ¿Cómo es que este tipo de enseñanza se podría permitir en la iglesia de Pérgamo? No me sorprende porque eso aún pasa hoy en día. Pero aquí en Éfeso, en la iglesia que estamos estudiando en Éfeso, no era permitido. Por más disfrazada que fuese, la psicología espiritual, la palabra angelical, la palabra espiritual, los ritos espirituales, las liturgias espirituales que quieren ser impuestas en las personas, enseñadas como espiritualidad, como madurez espiritual. Como que decir que eres maduro si practicas estas enseñanzas. No, hermano. Los de Éfeso podían identificar a los nicolaitas. ¿Por qué? Porque conocían su palabra. Porque los podían probar a la luz de la palabra. Esta es mi mejor definición de quiénes son los nicolaitas. Pero hermanos, no soy dogmático. No me aferro a esa definición. No estoy aferrado a la interpretación que yo tengo de los nicolaitas. Ahora, Irenaeus, no sé si lo estoy diciendo bien, escribe un libro. Él era un contemporáneo de Juan, quizás en los principios del segundo siglo, así que no tan contemporáneo, pero él escribe un libro llamado Against Heresies, que significa contra herejías. Ahora, en la opinión de este Irenaeus, y quizás no lo comparto como mi opinión porque yo no estoy seguro, es simplemente la opinión de este hermano Irenaeus, pero si usted va a Hechos, al capítulo 6,
cuando eligen a los diáconos, ¿verdad? En el versículo 3 dice, pues buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y luego si nos brincamos al versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Dice en el versículo, al final del versículo 5, iranios, no sé cómo se pronuncia, escriben este libro, que es este Nicolás, que después de que recibe cierto respeto por haber sido elegido como diácono por la iglesia primitiva, que después se quieren infiltrar en la iglesia de Éfeso y enseñar estas doctrinas que enseñaba Balaam. De ahí viene la idea de iranios. Y hay otros escritores contemporáneos que también escribieron eso. Lo que sí estamos seguros es que los que seguían las enseñanzas de los nicolaitas estaban envueltos en la inmoralidad, siempre queriendo tentar a los miembros de la iglesia con tentaciones sexuales. Ahora, Clemente de Alejandría los describió de esta manera, que abandonaron la verdad para seguir la mentira, como cabras, llevando una vida de autosatisfacción. Y esto es bien importante porque hoy en día la iglesia es lo que predica: autosatisfacción. Te tienes que amar a ti primero, tienes que ver por ti primero. No. Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La palabra de Dios enseña totalmente lo contrario de autosatisfacción. Enseña de negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndolo, ¿verdad? Ahora, los nicolaitas siempre estaban envueltos en la inmoralidad, en el libertinaje, predicando una gracia perversa. Probablemente un grupo pre-gnóstico creían que por su conocimiento y sexualidad habían ascendido a la deidad. Fíjense lo que dice el versículo 6 una vez más. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, estamos hablando de una gran iglesia, la de Éfeso. Los reconocimientos, las comendaciones que Jesús les da, la hacen una gran iglesia a Éfeso. Esta es una iglesia modelo para nosotros, hasta cierto punto. Una iglesia con gran carácter, una iglesia que trabajaba mucho, fiel, que perseveraba a pesar de las circunstancias, una iglesia que no soporta la maldad, con un buen discernimiento de la palabra, que odia las falsas enseñanzas. Y ya vimos este simple bosquejo que vamos a estar viendo en cada iglesia. Vamos a ver este bosquejo: el autor, la iglesia, la ciudad, las comendaciones, las recomendaciones. El versículo 4 comienza a dar recomendaciones, no comendaciones, pero recomendaciones. Esto nos lleva a este punto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es donde Dios les da un golpe, el Señor Jesús. Hermanos, las preocupaciones del Señor Jesús, a ver, no importa que a veces hay personas que están en contra de nuestra iglesia, hermano, eso no importa. Que haya gente, pues yo no creo lo que dice el hermano Juan, está bien. Eso a veces no nos debe de afectar tanto. Lo que preocupa es cuando el Señor te dice, cuando el Señor tiene algo contra ti. Eso te debe de preocupar. No te preocupes
por lo que hablan los hermanos de ti, que tú no eres esto, que tú eres esto, y que no te falta aquí, te falta allá. Preocúpate por lo que dice la palabra contra ti. Y esto es bien preocupante para la iglesia de Éfeso. Cuando el Señor tiene algo contra ti, esto es serio. Cuando Dios dice, tengo algo en contra de ti, es tiempo de ponernos a temblar. Éfeso recibió bellas recomendaciones, pero les hizo falta lo más importante, hermanos. El Señor Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Por qué creen que le pregunta? Porque es lo más importante, hermanos, es lo más importante. Imagínense tener que leer esta crítica del Señor. Imagínense cuando llega la carta y tener que leer esto. Les pegó duro el Señor. Los deja en shock. Después de reconocer lo bueno que estaban haciendo, viene el golpe duro. Y es muy probable, estoy seguro, que no se daban cuenta de este error, hermano. Yo no creo que la iglesia deliberadamente dejó de amar al Señor, no. Pero es un error tremendo en el corazón de la iglesia de Éfeso. Y una vez más, yo no creo que fue algo que planearon, pero uno se tiene que preguntar qué pasó. Esta es una de las mejores iglesias, si no la mejor. Pero esos ojos, hermanos, penetrantes que hablábamos de la visión que tiene Juan del Señor Jesús, esa visión de Jesús encontró una gran falla que quizás nadie más vio. La pasión que tenía esta iglesia por trabajar, por mantener la verdad, de cuidarse, de no ser pervertidos por el mundo que los rodeaba, se convirtió en la fría manera de conducirse, muy peligroso, hermanos, porque el servicio se convirtió hasta cierto punto mecánico y parecemos robots cristianos con falta de discernimiento, con falta de amor. Fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías 2, 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, mas me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. La luna de miel es hermosa, hermanos. En tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Y aquí comienza a verse malo, porque ya usa palabras del pasado. Santo era Israel a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob. Cada vez que leamos que el Señor se refiere a los de Israel como casa de Jacob, hermanos, cuidado. Viene juicio. Y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios está diciendo, ¿qué hice yo para que esta generación ahora ya ha perdido ese amor? Fíjense lo que dice Ezequiel 16, versículo 8 al 15. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Aquí el Señor está hablando de Israel y lo pone como que si él fuera el esposo y ella la esposa. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti
y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Atento al versículo 12. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Israel era la bella esposa del Señor, la princesa. Aquí está escribiendo como su gran dama. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Dios nos hace perfectos, hermanos. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. La hermosura en que se convirtió Israel, en la hermosura en que una iglesia puede tener, le puede afectar de una manera orgullosamente. Y es lo mismo que está diciendo aquí en Apocalipsis, que se acabó la luna de miel. Se acabó para Israel, y aquí termina para Éfeso. Jesús le dice a Éfeso: ¿ya no me amas como antes me amabas? ¿Tu amor se ha enfriado? Hermanos, esto es lo que viene antes de la apatía espiritual, de la indiferencia. Esto es lo que debemos temer cuando uno de nosotros, de no caer en este pecado. Eso es lo que debemos de temer nosotros como iglesia, como persona, de no caer en este pecado, porque es el primer paso a las otras fallas del resto de las iglesias que vamos a estudiar. Vamos a estudiar todas esas fallas. Después de que el amor se enfría, viene el amor hacia el mundo. Te comprometes con el mal del mundo. Te corrompes, luego viene la muerte y el juicio. Éfeso tenía sana doctrina, hermano. Sana doctrina tenía la iglesia de Éfeso. Eran moralmente puros, tenían celo para la verdad, había disciplina, eran bien trabajadores, con unos fundamentos fenomenales, en medio de la idolatría, en medio de esta ciudad perversa, en medio del pecado, en medio del paganismo. Hermanos, tuvieron un liderazgo de lo mejor, pero ahora se han enfriado. Imagínese que venga tu esposo o tu esposa y te diga: nada va a cambiar, voy a ir contigo a recoger a los niños, voy a ir contigo al supermercado, vamos a ir juntos a ver a tu familia, vamos a hacer todo lo que hacíamos como pareja, pero ya no te amo. Seguiré siendo tu esposo, voy a seguir proveyendo para ti, seguiré siendo el padre de nuestros hijos, seguiré siendo etcétera, 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 pero ya no te amo. ¿Usted cree que sería suficiente? No, yo creo que no. Nosotros, hermanos, nunca le diríamos eso a nuestro Señor. Pero voy a seguir viniendo a la iglesia, voy a creer en la palabra, voy a predicar tu palabra, voy a trabajar duro en la obra, pero ya no te amo. Nunca lo diríamos, hermanos. Eso es nuestro Señor. Pero el Señor sabe si es verdad o no. Él sabe si todo lo que hacemos es por amor a su nombre
O amor a que digan, el hermano, ¿qué es? Es bien espiritual el hermano. Es tremendo el hermano. Y a veces eso es lo que queremos. Queremos ser reconocidos, queremos ser alabados. Ahora, es interesante que el Señor, aún nosotros sabiendo que Él todo lo sabe, le queremos a veces engañar. El Señor sabe todo, hermano. El Señor sabe si es verdad o no es verdad. Conoce mi corazón. Así que no trate de engañar al Señor. Ya hablamos del autor, hablamos de la iglesia, de la ciudad, las recomendaciones, las recomendaciones. Ahora vamos a ver el mandamiento en el versículo 5. El versículo 5 de Apocalipsis dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La primera cosa el mandamiento que les da es recuerda. Hermanos, tenemos que constantemente recordar de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que recordar que nuestro pecado nos condenaba, pero su gracia nos salvó. Que no somos salvos por nuestras obras, pero por las obras del Señor Jesucristo. Somos salvos porque Él murió por mi cuenta. Hermanos, tenemos que tener siempre en la mente el amor que Dios nos tiene. Tenemos que cultivar el amor que Dios nos tiene. El amor que tenemos para Él también. Nosotros tenemos que cultivar ese amor. Es nuestra responsabilidad. Nuestra apatía espiritual viene porque se nos olvida, hermanos, se nos olvida que tenemos que constantemente recordarnos y de cultivar ese amor que Dios tiene para con nosotros y para que nosotros lo tengamos para Él. Esta es una nueva generación en la iglesia de Éfeso. La primera generación, la mayoría ya se fue. Aún tenían tradición fuerte, pero no un amor intenso. Y a veces le queremos enseñar a nuestros hijos los pasos que tenemos que hacer, pero se nos olvida que enseñarles el motivo por qué hacer las cosas. Y si eres un líder, o si el Señor te ha puesto a alguien para que lo discipule, recuerda por qué estás haciendo las cosas, por amor al Señor. Es lo más importante que le tienes que enseñar a ese discípulo, a ese recién convertido. El siguiente mandamiento es, el primero recuerda, el segundo es arrepiéntete. Arrepiéntete. Verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Porque perder tu primer amor es pecado. Tú te tienes que arrepentir. Si has perdido ese primer amor, estás pecando. Has caído en ese pecado. Así te tienes que arrepentir. La decadencia de tu amor por Cristo es pecado, hermano. El que no puedas amar al Señor, tu Dios, con toda el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es pecado. Nos tenemos que arrepentir. Tenemos que pedirle que nos perdone al Señor de nuestro amor débil. Así dice que recuerda, arrepiéntete. El siguiente mandamiento es repite. Versículo 5, una vez más, fíjese. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, repite esas primeras obras. Tenemos que hacer las cosas
que hacíamos cuando nos enamoramos de Cristo la primera vez. Tenemos que repetir eso. ¿Recuerdas que cuando recién conocimos al Señor, queríamos decirle a todo el mundo de Cristo? Queríamos aprender, queríamos enseñar, queríamos servir, queríamos cantar, queríamos orar por los necesitados. Eso tenemos que recordar y tenemos que arrepentirnos de que no lo hemos hecho y tenemos que regresar a lo que hacíamos antes. Regresa a los estudios bíblicos en tu iglesia. No caigas en la apatía espiritual, en la flojera espiritual. Regresa a los estudios bíblicos de tu casa, con tu familia. Lee la palabra junto con tu familia. Las cosas que dejamos de hacer después de algunos años son las evidencias que nuestro amor para con el Señor se está enfriando. Y eso es pecado. Arrepiéntete, repite, vuelve a hacer lo que hacías. Y si nunca lo hiciste, comienza a hacerlo. Mejora tu relación con el Señor. Porque esto es serio, hermanos, esto es serio. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y esta no es la venida que estamos anhelando, hermanos. No vendrá a quitar el candelero. La iglesia va a desaparecer, es lo que está diciendo aquí. Terminada. Y hermano, lo triste es de que sí pasó en la ciudad de Éfeso. Eso es lo triste. Hoy en día no hay ciudad, solo ruinas. No hay iglesia. Éfeso sirve para que recordemos nosotros que debemos escuchar la palabra del Señor. Ahora, una nota final. Ya vimos el autor, vimos la iglesia, vimos la ciudad, las comendaciones, las recomendaciones, el mandamiento, y ahora nos va a aconsejar algo el Señor. Hay un consejo aquí. Cada iglesia, cada carta de las iglesias que vamos a leer, cierra con un consejo. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El consejo se forma en dos partes: en la invitación y la promesa. Ahora, la invitación viene en la primera parte del versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído es la manera que Dios dice, más te vale que escuches. Esto lo encontramos al final de cada carta que Jesús le dicta a Juan. Escucha, esto es serio lo que está diciendo el Señor Jesús. Por favor, escucha. He visto tu iglesia, dice el Señor. El Señor ha visto, Él ya sabe los problemas. Él ha analizado y sabe cuáles son los problemas. Y Él nos está diciendo nuestros problemas. Y a Éfeso le dijo sus problemas. Y te estoy dando la solución. Jesús nos está dando la solución, por favor. El Señor Jesús dice, escucha. Esta es la invitación luego que viene. Luego que viene la invitación, viene la promesa. Versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto se lo dice esto que dice al que venciere, es algo que vamos a ver repetidamente en las cartas. Al que venciere, dice el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
siempre la frase al que venciere siempre se refiere a la misma persona, al que venciere, a los creyentes. Al que venciere se refiere a los creyentes. Es una referencia a los creyentes en general. No está hablando de los creyentes que vencieren, está hablando de todas las personas a los que vencieren. Muchos han querido interpretar esto de una manera individual de cada creyente, pero simplemente se refiere a los cristianos. Y usted me va a decir, pero ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes que se está refiriendo al que venciere, a los cristianos? Hermanos, no le está hablando a los cristianos y diciéndoles, de los cristianos al que venciere le voy a dar esto. No, al que venciere se está refiriendo a los cristianos en general, porque el cristiano ha vencido. Y la pregunta es, ¿pero cómo sabes esto? ¿Cómo te atreves a decir, Juan, esto? Porque es la interpretación que el apóstol Juan le da en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 6. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. El que es nacido de Dios es el que venciere, es el que vence. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Si tú crees en Cristo Jesús, que Él es tu Señor y Salvador, ese es el que ha vencido. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. La marca del Espíritu da testimonio que somos de Él. Porque el Espíritu es la verdad. Romanos 8, versículo 9. Busque conmigo el capítulo 8 de Romanos. El versículo 9 no lo tengo ahí en PowerPoint. Pero fíjese lo que dice aquí este versículo. No podemos confundir que el que venciere está hablando de cristianos que son perfectos. No, nadie es perfecto, hermanos. Primera Juan 1:8. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros como cristianos ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano, no podemos confundir. O tienes el Espíritu de Dios y eres su hijo y has vencido, o no tienes el Espíritu de Dios y no eres su hijo y no has vencido. El que vence es un creyente. Para los verdaderos creyentes, y una vez más, los ojos de Cristo pueden ver quiénes son los verdaderos creyentes. Y por esta razón, les quiero dar una promesa, dice el Señor. Qué bello es el Señor, hermanos. Qué bello es de que Él nos promete, porque Él cumple. Los juzga por sus hechos, les dice que se arrepientan y luego les da una promesa. Lo que dice aquí básicamente es que les está prometiendo la gloria. Es lo que les está prometiendo, hermanos. El que venciere, el verdadero creyente, en los capítulos 2 y 3 es puesto en contraste con los cobardes. En los capítulos 2, en el capítulo 2, versículos 10 y 13. Es también puesto en contraste con los inmorales sexuales. En el capítulo 2, versículo 14 y versículo 20. El que venciere es puesto en contraste con los idólatras. Lo que vemos en el versículo 14 y versículo 20 del capítulo 2. Es visto en contraste con los mentirosos. En el versículo 2, 9 y 20 del capítulo 2. Y el versículo 9 del capítulo 3.
El que venciere es una referencia al verdadero creyente. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas personas, su destino es el infierno. Como vemos en el capítulo 8, léase Apocalipsis 8. Pero estos que vencerán, se les promete el cielo, la gloria eterna. No queda duda, hermanos, quién es el que venciere. No es un segundo nivel de cristianismo, hermanos, sino que la definición de un verdadero cristiano es lo que es. A esa persona le promete comer del árbol de la vida. Lo vemos, el árbol de la vida lo vemos en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después lo vemos al final en Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El Señor nos dará de este árbol, pero no está disponible para los que pervierten su verdad. El árbol de la vida estaba en la tierra, pero ahora nos habla de la gloria eterna, como vemos en Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2 dice así: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así que termina la carta el Señor Jesús con una promesa. La pregunta es que, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos aprender de aquí? Y con esto voy a cerrar. Lo que debemos de aprender de aquí es de que te tienes que asegurar que seas un creyente. Que seas un creyente verdadero. Hermanos, los musulmanes también creen en Jesús. Pero eso no quiere decir que son creyentes verdaderos. Porque no creen que Jesús es Dios. Ahora, tú que me estás escuchando, tienes que asegurarte que seas un creyente verdadero y que eres un vencedor con rumbo a la gloria. Asegúrate de mantener tu primer amor. Y la única razón por la cual tú eres un vencedor es porque el que te ama te ha vestido como vencedor. Porque tú no eres vencedor. Tú no puedes vencer la muerte y el pecado. El que lo hace por ti es Cristo Jesús. Y por eso es que debemos adorarlo. Y es por eso que debemos de exaltar su nombre. Así que la semana que entra empezamos siguiendo en las cartas. Le toca a Esmirna. Vamos a ver la carta que el Señor le escribe a Esmirna. Así que ahí nos quedamos. Léase del versículo 8 al 11. 8, 9, 10, 11. Son 4 versículos. Léalos, hermanos. Esta semana léalo para que se lo aprenda de memoria. Y para que se familiarice con la palabra. Y podamos mantener el primer amor de Cristo Jesús. Así que vamos a cantar un canto más y así seremos despedidos. Este canto dice: con mi Dios saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios ejércitos
quitador. Dios bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Terminemos con una corta oración. Padre, te alabamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y nos amas, Señor. Ayúdanos a cultivar ese amor que tú tienes para con nosotros, que también podamos amarte, Señor, de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús.